días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Mientras se siguen conectando, porfa, Dylan, dime tú qué youtuber sigues o de qué youtuber ves más videos o de qué canal. Dylan, ¿Qué pasó, profe? respóndeme, ¿tú de qué canal o de qué youtubers ves más contenido? Profe, de Gref y de Donato. Ya, misma pregunta, Joel. No, pues yo veo a PewDiePie y Gref. Ya, ahora, señora Aguilar, si te digo que pienses en un periodista, ¿quién se te viene a la mente? Caterine, misma pregunta. Enrique Ayala, ¿Y quién es él? un periodista. Que le conoces por qué. Por hacer reportes. Ajá. He Yo hubiera visto en dicho la por lo tele. que me salió en Google. Caterine. Prenderán cámara para saber que están ahí. Hello. Mande, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué ha hecho? Dime, ¿qué personaje o qué persona se te viene a la mente si es que te piden que menciones un periodista? Un periodista Ujú. de los que dan noticias. Sí. Ay, alguien de Teleamazonas. Ya ¿Cómo voy. se llaman? Espérenme ay, Alguien que me pueda mencionar, más allá de que si es que sabe o no, alguien que realmente me pueda mencionar un periodista porque se acuerda o porque haya visto el trabajo de él. Profe. A ver, Alfonso Espinosa. Espinosa de los Monteros. El Inmortal. eso sí, desde mis abuelitos creo que nombraban el mismo periodista. Bueno, chicos, mientras, bueno, ya creo que estamos la gran mayoría, les comento, como ustedes ven ahí en su pantalla, lo que hoy día nos toca analizar es los medios de comunicación. Y esto usted debe tener muy, muy en cuenta lo importante que llegan a ser y por qué los gobiernos tratan de, no de controlarlos, pero no vista desde un punto negativo, sino para realmente verificar que la información que nosotros disponemos sea buena y veraz. Entonces, hay periodistas que se van elaborando una imagen a lo largo de los años. En este caso, Alfonso Espinosa de los Monteros es, por así decirlo, el mítico periodista ecuatoriano, o es el primero que se nos viene a la mente. Y si él nos llega a comunicar una noticia, digamos que en este caso, que el Shanghái está erupcionando, indistintamente si usted ve que está cayendo ceniza o no, indistintamente de si usted ve eh, el hongo que puede producir esa erupción, usted sí le puede creer, porque usted tiene esa cosmovisión de que a un periodista, y en este caso un periodista tan conocido, él no nos va a mentir.
y una noticia debe ser igual confirmada si es que se llega a dar a esa escala. Pero no siempre pasa. Ya vamos a ver qué problemas o qué conflictos pueden llegar a tener los medios de comunicación social y, como les mencionaba, los mecanismos que puede llegar a tener un gobierno para controlar esto. Le repito, no desde un punto de vista negativo donde el gobierno abusa de los medios de comunicación, sino desde un punto de vista de justicia social. Recientemente, unos personajes con una máscara filtraron un montón de noticias. ¿Quién me puede hablar sobre esa noticia? Hace 2 semanas. Anonymous. Sobre... Ay, A ver, Profe, dicen que las contraseñas y claves y correos electrónicos de los policías de Minneapolis es falso, porque eso ha sido de antes de que pase todo esto, hace muchos años atrás. ya, muy bien, bueno, eso. Joel o Caterine, aclárenme más la noticia. Muy bien, fueron ese ataque o varios ataques que supuestamente se dieron, se les atribuyó a Anonymous, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? o sea, en general Anonymous sacó, digamos, lo que escondió el gobierno estadounidense. Los trapos sucios. Algo que la gente creía que no fue así, pero sí fue así. Ya, De pedófilos. ya. En este sentido, bueno, y justo vamos a ver ese tipo de medios de comunicación social. Como le mencionaba, si yo le digo que Alfonso Espinosa de los Monteros le está diciendo una noticia, usted muy difícilmente va a llegar a dudar de esa noticia, porque de igual forma, así como los profes le dicen que existe la teoría de las placas tectónicas, donde los continentes se fueron moviendo, usted esa información no duda porque nos ha dado cierta confianza en cuanto a la información que le presentamos. Pero si vuelta a su amigo en la prueba de matemáticas, usted le dice, pon -4 y usted está seguro que es -15, como que duda, como que se queda pensando si sí o no, al final le termina haciendo caso y ya cuando le entrega el profe la prueba se da cuenta que usted tenía la razón. Hay circunstancias o hay personas de quienes usted duda. De igual forma, si digamos yo les miento 2, 3, 4 veces, usted la quinta vez ya no me va a creer al 100%. Usted va a decir, no, tal vez esta persona me está mintiendo de nuevo. Hay situaciones donde usted tiene cierto nivel de confianza en medida de lo que le han fallado o no. Con el caso de Anonymous, es lamentable que las personas creyeron, por así decirlo, al 100% y ciegamente todo lo que se publicó, cuando las noticias que se compartieron fueron noticias muy espurias. Espurias es que es vacuas, que no tienen lógica, por así decirlo, o que no dicen nada al fin y al cabo. Como muy bien dijo el señor Proaño, en el caso de lo que se había filtrado la información sobre la policía de Minneapolis, eso fue mentira. De igual forma, la información que relacionaba al gobierno de Estados Unidos con algunos delitos era mentira. ¿Y por qué esto es mentira o cómo se produjo con tanta rapidez su divulgación? Porque únicamente en Internet, con que yo me abra una cuenta de Twitter que diga Anonymous, muchas personas van a creer que yo soy hacker y que todo lo que publico ahí puede ser verdad. Pero en cambio, si es que yo me paro en una cadena de televisión, en un medio tradicional, si las personas no me ven mi cara o no conocen mi nombre, muy difícilmente van a poder creerme. Usted no cree, digamos, simplemente los anuncios que escucha en la radio, porque usted sabe que es un anuncio publicitario y que trata de vender un producto. Con la información pasa algo bastante similar. Entonces, ¿qué entendemos por medios de comunicación social? Básicamente son la radio, televisión, prensa escrita, es decir, periódicos, cine e internet, porque estos medios se les considera medios de comunicación social porque tienen un público masivo al cual llegan. Un periódico llega a millones de personas. Lo mismo con el cine, televisión, internet, no se diga, que es tal vez el medio de comunicación social más utilizado en la actualidad. ¿Qué características o qué problemas surgen de estos medios? Acá estamos. En cuanto a las redes sociales, que es el que más familiarizado usted debe tener, tenemos la facilidad de contenidos inmediatos.
antes nosotros para poder ver un programa, usted tenía que esperar semana con semana que salga el programa, o en el caso de las noticias, tenía que esperar a las 6 de la mañana que daban el noticiero, a las 12 o a la 1 que dan el del mediodía, y a las 8, 7 de la noche. Y si usted no estaba durante esas horas, usted se perdía las noticias, ya no podía volver a verlas. Pero en cambio, en las redes sociales, usted ya dispone de un contenido que es prácticamente al tiempo que usted decide. Si usted quiere ver las noticias a las 3 de la mañana, como puede ser las 3 de la tarde, usted únicamente pone Noticias de Ecuador en YouTube y le sale cientos de canales o cientos de videos que hablan sobre las noticias más relevantes que ha pasado. Si usted quiere ver una serie, usted, por ejemplo, pone el nombre de la serie, todos los episodios, y dependiendo de los derechos de autor, le va a salir o no le va a salir esa serie. Esto es lo positivo de las redes sociales, que la información se ha masificado y diversificado enormemente. Antes usted, para poder enterarse de una noticia, obligatoriamente tenía que suceder algo a nivel nacional muy importante para que pueda publicarse en un periódico o para que pueda salir en televisión. Mientras que en la actualidad cualquier persona ya puede ser reportero. Si yo veo que en mi casa, cerca de mi casa hubo un accidente, yo simplemente grabo y ya puedo reportar ese accidente. Si yo veo que está habiendo algún problema de corrupción en este sentido, yo puedo grabar y ya subo eso y ya se convierte en noticia. ¿Cuál es el problema que surge de este tipo de contenidos? Que muchas veces no tienen calidad y muchas veces no tienen validez. Calidad en el sentido de que no dejan a veces nada bueno, como en el caso de Badabun, que usted debe haber visto los cientos de videos que se quejan las personas de que sus programas son sobreactuados, que no dejan en sí nada como mensaje como tal, es simplemente clickbait en muchos de los casos, pero aún así las personas siguen entrando. Es un canal que maneja visualizaciones de, me parece, 10, 5 millones por video que suben. Entonces, sí hay un contenido muy, muy pobre en ese sentido. De igual forma, en la validez se refiere a qué tan cierta es la noticia. Y esto pasa mucho con los videoblogueros. Es decir, veo una noticia y yo puedo dar mi opinión, bla, 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 pero muchas veces esa opinión no está fundamentada o esa opinión puede ser sesgada. ¿Qué quiere decir que mi opinión es sesgada? Que yo puedo tener, digamos, como una vez a mí me robó un venezolano, yo puedo haberme hecho un estereotipo negativo de los venezolanos. Entonces, si sale una noticia, yo lo primero que voy a hacer es, digamos, comento una noticia sobre un robo. Lo primero que puedo mencionar es que fueron venezolanos, bla, 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 cuando ni siquiera conozco la nacionalidad de esas personas. Entonces, como en las redes sociales, como le repito, cualquier persona puede ser periodista, sí baja bastante la calidad del contenido que encontramos ahí y de igual forma la validez, porque la inmediatez que se maneja en Internet ha hecho que se pierda ese tipo de contenido. Y ahí han surgido muchos problemas que ya vamos a ir analizando. En cuanto a la radio, ¿qué cosas positivas tiene? Que todavía se sigue manejando mesas de discusión de todo tipo en cuanto a deportivo, de la situación actual. Y uno de los medios más hegemónicos con el cual tiene para controlar, por así decirlo, a la población es la música. Antes de Spotify, de celulares con prácticamente capacidad ilimitada para música, usted la única forma en la que podía acceder a esta música era mediante la radio o si usted tenía prácticamente una casetera llenando el espacio de toda su sala. Y eso hacía que si las estaciones de radio publicaban únicamente rock, usted se terminaba siendo rockero. Si la estación de radio publicaba únicamente reggaetón, se terminaba siendo reggaetonero. Había una hegemonía muy, muy grande en ese sentido y los artistas ecuatorianos muy poco podían triunfar. Por eso en el 2006 salió una ley de fomento al apoyo musical, que es la ley del 1 por 1, en el cual las emisoras de radio están obligadas a poner la mitad de contenido nacional en sus horarios de transmisión, cosa que antes no se daba. Es por eso que la música o la industria musical en el Ecuador es muy pobre todavía. Ecuador es el único país donde empresas de música han quebrado. Se me va el nombre, déjenme ver si es que me recuerdo, pero hubo una compañía musical que
estuvo aquí en el país produciendo, me parece que era Sony. Sony aquí en el país quebró, mientras que en Colombia sacó artistas como Shakira, como Juanes y todos los reggaetoneros de la época actual. Entonces, en ese sentido, la radio tiene un poder muy, muy hegemónico por los contenidos que puede proporcionar a las personas. La prensa, en cuanto a periódicos, debe ser libre de tendencias, lo que les mencionaba. Si yo tengo un favoritismo hacia el gobierno o estoy en contra del gobierno, no debe ser tan marcado en lo que publico. Obviamente todos estamos a favor o en contra de algo, pero eso no debe ser o no debe estar por encima de la noticia. Es decir, si a mí me gusta el gobierno o cómo estás llevando el gobierno, yo por eso no voy a dejar de publicar noticias en su contra. Si es que yo tengo información que habla sobre corrupción, que habla sobre cualquier temática negativa del gobierno, no porque a mí me guste cómo se está llevando, no lo voy a publicar. O al revés, no porque yo odie al gobierno, me voy a inventar información o únicamente me voy a centrar en lo negativo, sino tengo que brindar una perspectiva completamente amplia. En cuanto a la crónica roja, también hubo una normativa y usted ahí ya me puede hablar mejor. Daniela, dime qué es una crónica que ya deben haber aprendido en lengua. Profe, ¿me puede repetir? ¿Qué es una crónica? No. Crónica. Es un género literario Muy bien, ¿y habla sobre qué o cómo se lo debes llevar a cabo? que puede hablar sobre hechos históricos. No necesariamente hechos históricos. Son hechos narrados en un orden orden. cronológico. Muy bien. Cronológicamente. Es de ahí el Sí. nombre, crónico, cronología. Es simplemente relatar algo en forma ordenada o en orden cronológico. Lamentablemente en el país hace algunos años periódicos, televisoras sacaban mucho rating de esta morbosidad que era publicar asesinatos, hablar de muertes. Entonces se establecieron algunas leyes de eso, que por ejemplo en horario infantil, que es hasta las 8 de la noche me parece, o hasta las 9, no se puede exhibir muertos como tal, así sean noticias. Y se fue dando ciertas pautas para evitar eso, la morbosidad de las personas que muchas veces únicamente veían una noticia o leían una noticia por la sangre que había o por saber los detalles de cómo murieron personas, que muchas veces eso es irrelevante. Dentro del cine tenemos que ellos manejan la perspectiva histórica y lo que les había mencionado del whitewashing, que era ¿qué, señor López? Eric. O el blanqueamiento cultural. Para todos la pregunta, ¿qué era el whitewashing o el blanqueamiento cultural? Les había puesto un ejemplo de ¿cómo se llama? De Scarlett Johansson, que ella había tenido problemas por una película. Era de que tenía que interpretar una chinita el papel y ella y esas cosas. Sí. ¿No te acuerdas más? Sí. O sea, una persona de otra cultura ocupa ¿Vas bien? ¿Vas bien? el... Cuando una persona de otra cultura, de otra etnia, interpreta un papel que no le corresponde a su etnia. En este caso les había puesto el ejemplo de Scarlett Johansson, que ella estaba por interpretar un papel de una mujer asiática. Entonces, muchas personas se quejaron de esto, porque cuando usted ve únicamente figuras blancas en el cine, usted pierde la identidad de su cultura. Y es por eso que le había mencionado, igual que Marvel ya trata de incorporar en todas sus películas que haya personas afrodescendientes, que haya personas de Asia, que haya personas norteamericanas, para que usted se sienta identificado en todo sentido. Porque muchas veces ocurría o nos ocurre eso, que nosotros como latinos o como mestizos no tenemos una representación real dentro del cine de Norteamérica, de Hollywood, que es el que mayormente
consumimos nosotros. Entonces, dentro del cine, si usted menciona o hace una película, digamos, como la de Jojo Rabbit, pensando que todo eso es real, usted puede hacer que las personas o que los niños crean que la guerra es tan fácil como irse simplemente a un campamento militar. Cuando la guerra o el holocausto nazi fue una de las peores tragedias que ha sufrido la humanidad. Y el cine siempre trata o siempre ha tocado temas dolosos, es decir, temas que nos duelen todavía como sociedad, como lo que les mencionabas, como la Segunda Guerra Mundial, sobre el nazismo, la esclavitud, porque esto en cierta medida nos hace reflexionar, pero siempre hay que tener esa perspectiva histórica. Algo que usted puede comprobar, si alguien tiene familiares o puede irse o va de viaje alguna vez a Perú, por favor pida un libro de historia de secundaria. Y ahí usted se va a dar cuenta que según la historia como ellos cuentan, Ecuador fue quien le declaró la guerra a Perú constantes veces y ellos únicamente se defendieron y salieron victoriosos. Atahualpa es peruano y nosotros nos apropiamos de un sinfín de cosas de ellos, cosa que usted ha aprendido totalmente lo contrario por nuestra cultura. Y de igual forma con Gengis Khan. Gengis Khan es uno de los máximos emperadores que ha tenido el mundo. Él llegó a conquistar o a ser emperador prácticamente de Asia y de Europa, pero como no es norteamericano, en todas las películas pasadas a él le representaban como un dictador sanguinario, como alguien que únicamente le importaba el poder. Pero si usted se pone a revisar la vida de él, usted se da cuenta que él no colonizaba mediante la fuerza. Él cuando se encontraba con un pueblo nuevo, él primero negociaba su rendición. Él les decía que obviamente él tiene un ejército mucho mayor y que él no quiere muertes, que es preferible se rindan y que ellos van a mantener sus mismas costumbres, sus mismos líderes, sus mismas tradiciones. Lo único que deben hacer es jurarle fidelidad a su reino. Y él impulsó muchas reformas para que la educación sea gratuita, para que todos accedan a la educación, y eso es algo que no retrata Estados Unidos, simplemente porque no es un miembro de su cultura, no es algo que les interese retratar. Entonces, dentro del cine nosotros también nos formamos perspectivas muy, muy grandes o nosotros vamos aprendiendo. Entonces, tener eso muy en cuenta cuando usted ve una película. Y si usted ve mucho Rápidos y Furiosos, su perspectiva va a ser que los carritos son para acelerar y que usted puede ir a 1000 kilómetros por hora y que puede pasarse de un edificio a otro sin que exista la física o la gravedad. En cuanto a la TV, a nivel Latinoamérica, nosotros tenemos que todavía sigue siendo el medio de comunicación con más impacto y más persuasivo, cosa que me sorprendió en comparación con las redes sociales. Y otra cosa que usted debe tener mucho en cuenta, que a nivel general las personas pasan más tiempo en la televisión que conviviendo con su propia familia o haciendo ejercicio. Entonces, dése cuenta, nosotros convivimos más con una televisión que con nuestra propia familia. Es por eso que usted debe ser muy, muy selecto en el tipo de contenido que usted escoge, porque este contenido llega a ser normativo. Y le voy a dar un ejemplo. Hace algunos días había salido, bueno, hace ya 3 semanas me parece que es, se habían dado incidentes en el mayorista. ¿Qué había ocurrido? Se robaron gas. Estaban 2 videos, uno en el que prácticamente estaban robando gas, sacándose del camión que estaba inclusive andando, y en el otro que igual estaban robando los comerciantes de ahí. Todos los medios de comunicación, sin saber, en su gran mayoría medios de comunicación digitales, salieron o mencionaron que los ladrones eran venezolanos o que presuntamente eran venezolanos. Se aclara la noticia, la policía interviene, les capturan y adivine cuántos venezolanos cogieron o cuántos venezolanos estuvieron implicados. 0. No hubo ningún venezolano. Todos eran propios ambateños que se estaban cogiendo de eso. Y esto es algo que sesga la visión de las personas. Un titular no puede tener ese tipo de información, digamos, pues, sea verdad o no. Usted no puede leer un titular o no es correcto a nivel de ética de periodismo que se mencione que en el mayorista robaron 5 tanques de gas presuntos venezolanos. Eso no se puede hacer o no es ético porque eso crea un sesgo con las personas. Es decir, como yo veo constantemente noticias donde
escucho que venezolanos, argentinos o de las nacionalidades que se están robando, yo voy a decir, ah, ellos solo vinieron a hacer daño o ellos solo vinieron a hacer esto. Cuando hay cientos también de robos o de actos delictivos que también lo cometen los ecuatorianos y esto nos informa. Usted cuando ve, digamos, un asalto provocado por un ecuatoriano, no sale en el titular ecuatoriano roba un teléfono en el centro de Ambato, sino simplemente sale como un robo. Pero vuelta cuando es un extranjero, sí sale su nacionalidad y eso es algo poco ético. Y en este caso, como les menciono, muchos periodistas inclusive o muchos canales dieron esa información sin siquiera conocerla, por lo que eso habla muy mal de nuestro periodismo que va haciendo este tipo de prejuicios, como le menciono. Si usted escucha constantemente que cierto sector o que cierto grupo está relacionado en este tipo de actos, lo que nosotros vamos a crear es un estereotipo. E indistintamente de si es verdad o no, eso no es relevante. La noticia debe ser que se robó algo, que se debe informar y eso es lo que importa. Ya es secundario de qué nacionalidad eran, de qué edad eran. Lo que genera la noticia, en este caso, es el hecho de que hubo un robo. Entonces, eso se refiere que la televisión es normativa. A usted le va generando un tipo de conducta de cómo debe comportarse. Algo que también sucedió o que hubo muchos problemas en este sentido es en cuanto, no sé si ustedes vieron que programas de reality van a desaparecer. ¿Alguien vio esa noticia? ¿Qué, profe? Otra vez, otra vez. Que los programas reality van a desaparecer. ¿Alguien ha visto ese tipo de programas? Específicamente les doy Combate, Calle 13. ¿Alguien ha visto? Qué bueno. ¿Por qué este tipo de programas quieren que las personas desaparezcan? Porque no proyectan nada bueno. Proyectan una imagen irreal sobre las personas que deben ser prácticamente modelos, que no es una representación real de cómo somos como personas. Y lo único que se da a evidenciar ahí es que las personas deben llamar la atención sea como sea, y no por su intelecto, no por su forma de ser o no por sus sentimientos. Entonces, muchas personas se han quejado sobre esto porque hay muchos niños que los ven y quieren tener esa aspiracional de que quiero ser famoso indistintamente de lo que sea. Así sea por algo negativo, pero quiero ser famoso, quiere ese reconocimiento, entonces eso es algo muy, muy negativo. Si usted adquiere fama en algún momento, que sea por su trabajo, que sea por su dedicación a algo positivo. Y por último tenemos la ley de medios de comunicación que prácticamente existen en todos los países y en el nuestro tenemos algunas características. Esta ley se crea para democratizar las frecuencias de radio, es decir, para que todas las personas, o mejor dicho, todos los puntos de vista que pueda haber en nuestro país sean cubiertos. Algo que pasaba con anterioridad es que las personas indígenas muy poco tenían acceso al radio en cuanto ellos ser los generadores de noticias, es decir, presentadores indígenas, locutores indígenas. Entonces lo que se ha hecho ahora con esta ley es que se les asegura a todos los grupos o a todas las etnias del país tener un cierto número de frecuencias para que puedan también ahí expresar y se evidencie su cultura. Algo que pasa en todas las radios. Bueno, al menos en las que yo escucho, por lo general a las 6 de la mañana es la hora intercultural o es el espacio intercultural donde se dan noticias en quichua para que las personas que hablan este idioma puedan entender y se puedan familiarizar con el mundo. Eso es muy importante. Quienes hayan viajado a países que no hablan español se deben haber dado cuenta, o cuando usted no puede hablar. Cuando usted no puede hablar con las demás personas, es muy limitado cómo usted se relaciona. Si usted no escucha su idioma o si usted se está comunicando en un idioma distinto al suyo, es una situación rara y es lo que ocurre muchas veces con nuestras comunidades indígenas. A pesar de que el quichua es una de las lenguas maternas del Ecuador, es una de las lenguas que menos se habla, cuando debería ser lo contrario. Como el quichua es una lengua materna para nuestra región, debería
ser uno de los idiomas que más dominamos. Pero, como hemos visto en clases anteriores, es un idioma que inclusive está desapareciendo. Y se busca que todos los grupos culturales tengan este tipo de acceso para que puedan no solo informar noticias, sino puedan hablar de los problemas que se convive o de cómo se ve la vida. Es muy distinto lo que nosotros nos reímos, es decir, para nosotros un chiste o algo que nos genera risa, tal vez para los indígenas no les puede generar risa, o algo que a nosotros nos parece común o un chiste malo, para ellos puede ser muy divertido, porque la comunicación es mucho de idioma y es muy situacional. Se busca generar comunicación, generar medios de opinión. A usted un canal, sea de YouTube o sea un canal de una televisora, debe generarle esos espacios de comunicación, donde usted diga, yo considero que esto está bien, yo considero que esto está mal, que genere debates en su familia, qué opinan sobre lo que está ocurriendo en el país, con los casos de corrupción, con lo del COVID, con todo este tipo de situaciones. Como les mencionaba, también hay un control, no en el sentido de querer simplemente informar lo que conviene al gobierno, sino en respetar la diversidad. Una cosa es que yo tenga derecho a poder expresar mi opinión y otra cosa es que yo por ese derecho me sienta con la obligación o con el poder de insultar a alguien. Una cosa es tener el derecho de la libre expresión y otra cosa es agredir de forma verbal a las personas. Y todo esto debe darse con información pública, es decir, que periodistas, las personas puedan acceder a toda la información que pueda surgir sobre un tema o un debate, en medida de lo que sea posible. Por favor, Madu, ¿a qué se refería la validez de la información en redes sociales? A que a veces no es real ¿No es real qué? la información. Ya, muy bien. Muchas veces más inclusive que no sea real es información que no es comprobada. Ustedes ya están aprendiendo desde séptimo, me parece, en lengua, unas normas o unas reglas que nos permite conocer que la información sea real. ¿Qué técnicas de esa, señor Viteri? ¿O qué normas? ¿Cómo dijo, profe? Hay unas normas que aprenden en lengua que nos permiten conocer la veracidad de la información o saber que, digamos, si es que yo digo que en Ecuador es el mayor exportador de cacao, hay unas normas que me dicen si esa información es real o no. Solo tiene 3 letras del nombre. 3 letras. Ajá. Eso, y si mal no recuerdo, desde el séptimo aprenden, pero este año obligatorio tuvieron que ver en lengua. No sé, profe. Para todos. ¿Qué te preguntó? La ley. Profe, No, no es la ley. Normas. ¿qué es eso del cómo, por qué? Apa, Norma Muy bien, las normas APA. Y eso es algo que usted debe tener muy en cuenta. Si usted sigue un canal de YouTube y digamos le dan información sobre Ecuador o sobre cualquier noticia y no le ponen información debajo, es poco probable que esa información sea cierta o usted no debe creer tanto esa información. Pero si usted sigue canales de divulgación científica como por ejemplo C de Ciencia o el robot de Platón, ellos siempre le ponen unos 5 o 6 links de los lugares de donde sacan ellos toda esa información, porque ellos no es que saben todo, sino ellos leen artículos científicos, leen de igual forma notas de prensa, notas de televisión, y de ahí ellos hacen el resumen, por así decirlo. Entonces, si usted en la descripción no ve los enlaces de la información de la cual ellos están opinando o ellos están haciendo el resumen, es poco probable o es poco fiable esa información. Es decir, que yo debo creer muy poco en ese tipo de información. Señor Laura, ¿Dónde, profe? ¿cómo se relacionaba
o por qué era importante el poder de las radios con la música que ponen en las emisoras? Porque, porque así, porque mm, la música. Acuérdate, les había dicho que antes de que exista Spotify, YouTube, cómo las personas llegaban al acceder a la música. O sea, Yo, profe, profe, si yo, ponían profe. una radio así de En la rock, radio. las personas se hacían rockeras así. Ya, correcto. Tenían ese poder hegemónico, es eso. Cuando hablo de un poder hegemónico, es un poder que normaliza a las personas, es decir, que hace que todos seamos rockeros o que todos seamos reggaetoneros, como decía el señor Laura. Y eso les mencionaba también que antes había un poco apoyo a la música nacional, cosa que ya está cambiando, que no se lo hace al 100%, pero es algo en lo cual hemos estado mejorando. Entonces, tener muy en cuenta eso. Antes, como no teníamos el acceso a los medios digitales que ahora tenemos, usted estaba obligado a escuchar la música prácticamente que le ponían en la radio y escuchar música nacional, por decirle, a las 9, a las 10, 12, que es, por así decirlo, el horario principal de la radio, era muy, muy poco probable. Lo único que usted escuchaba eran los cantantes pop o los cantantes de moda extranjeros, y la música nacional se mandaba a la 1, 2, 3 de la madrugada, donde ya prácticamente nadie escuchaba. Y era poco probable que usted pueda encontrar una banda nacional del género que le gustaba, porque únicamente las personas que llegaban a publicitarse en una emisora o en una radio eran los grandes artistas que inclusive pagan dinero para que les publiciten o para que suenen ahí sus canciones. Entonces, tener mucho eso en cuenta. Y como ya solo nos queda 2 minutos de esta reunión, por favor, doy por finalizada y pasamos de ahí al trabajo práctico. Saludándole, Mayor, buenos días. No sé si usted nos quiere informar algo. Me parece que no. Entonces, chicos, bueno, ya saben, doy por finalizada la reunión y se vuelve a conectar. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, Mayor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, Mayor. Bueno, estamos, a ver, joven López, ¿cuántos compañeritos son de ustedes? ¿Cuántos son su curso? 10, ¿Cuántos son de su curso en total? 18. 18. Bueno, están, se hicieron como 15, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que asistir hasta el final, ¿no? Hay que terminar bien las cosas. Que tengan una bonita semana, un bonito día. Y la próxima semana tenemos las tareas evaluatorias. Yo les felicito a los que asisten porque están generando la conciencia adecuada, ¿no? Sí, aquí no se trata de quién es más vivo, quién es el, porque debemos dejar de pensar, nos ha hecho muchísimo daño. Los medios de comunicación tienen su incidencia. Como decía el profe, transmiten lo inadecuado cuando tenemos que crecer con principios. Ustedes particularmente serán quienes tomen las riendas de este país. Ojalá tengamos país en unos años, sí, porque se han encargado de destrozarlo y esperemos ver qué pasa en el futuro, pero por eso hay que educarse con responsabilidad desde... Aló, hola. Hello. ¿Qué vamos a hacer, profe?
les indico el deber y ahí eso ya es todo. ¿Se acuerdan que les había mencionado que teníamos evaluación esta clase? Como era imposible que alcancemos o que usted tenga el tiempo para poder hacer la evaluación tranquilo y pensando, entonces la evaluación mejor va a quedar como deber. Entonces simplemente les explico eso, cuáles son sus deberes y eso sería todo por la clase del día de hoy. Repita, profe, porfa. Que les voy a indicar cuáles son los deberes. Entonces, bueno, como usted está viendo ahí en pantalla, ya tiene activado todo lo que es el contenido de la semana 4. Tiene el organizador gráfico que está aquí, ya sabe, le copia o le imprime y le pega. Y esa es la primera parte de la tarea. Y la segunda parte de la tarea es resolver este taller que va a fungir como la evaluación no de la unidad, sino simplemente como evaluación de la semanal que hacíamos antes. Entonces, déjenme, se conectan todos y ahí sí les repito. Entonces, por favor, ya está activado el contenido de la semana 4, de esta última semana que vamos a tener clases. Así que, por favor, como primera actividad me pasan el organizo gráfico o le imprimen y le pegan. Y como segunda actividad resuelven este taller. Y usted se descarga ese archivo y le aparece el siguiente cuestionario, que es prácticamente lo que hemos visto sobre toda la unidad y que también le va a servir como cuestionario para las evaluaciones de la siguiente semana. Entonces, primera pregunta, ¿a qué se debe que varios pueblos y nacionalidades del Ecuador no hayan perdido sus lenguas nativas y sus costumbres? Ahí acuérdese, tiene que ver con algo de leyes. Yo le había mencionado que en el país había cambiado mucho desde el 2006, que se estableció una constitución que tiene un nombre propio. Ahí hablaba sobre esto. ¿Qué trata la identidad ecuatoriana? Aquí me puede hablar mucho de la cultura popular o de la clase que fue de la cultura popular, entonces ahí va a ser eso. O para usted me puede dar su visión, ¿qué significa ser ecuatoriano? ¿O qué implica ser ecuatoriano? Indica una manifestación cultural de tu provincia, ahí sí puede ser de cualquier tipo, simplemente eso me menciona. Si usted me dice tal cosa, me explica qué es, bla, 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 me detalla esta manifestación cultural, no únicamente le enuncia, sino le describe qué se hace, por qué se hace, cómo hicimos con el trabajo en clase. Explica una situación real en la cual podría manifestarse la interculturalidad, que es una pregunta muy similar a un cuestionario que ya resolvieron. Entonces usted ya sabe, ejemplos prácticos de interculturalidad. Acordaráse que teníamos dos elementos dentro de la interculturalidad. No era únicamente el convivir con otras personas, sino era una serie de parámetros que cumplen entre dos culturas o más. Escribe el nombre de un medio de comunicación y anota 3 aspectos en los que puede influir en la sociedad, que fue de la clase de día. Acuérdense, vimos medios de comunicación como el radio, periódico, televisión, medios digitales o redes sociales. Entonces, de cualquiera de ellos me anota por qué son importantes estos medios de comunicación. Y por último, la última pregunta que me va a hacer es la 6. No me hace la 7 porque en ese contenido no profundizamos tanto. Entonces, antes de que se meta a internet y se confunda, prefiero dejarle esa pregunta de lado. Entonces, el cuestionario solo me hace hasta esta pregunta, donde menciona que cuál es el límite entre la libertad de expresión o hasta dónde debe llegar la libertad de expresión. Tendrá eso en cuenta. Una cosa era libertad de expresión y otra cosa es agredir a las personas o simplemente hablar cualquier tipo de tonterías. Y eso sería todo el deber que tiene que hacer. Sería simplemente el cuestionario y pasar el mapa. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. la 5 ponemos los nombres de los medios de comunicación. Por ejemplo, simplemente me pones televisión, radio, no me pones, por ejemplo, no sé, Teleamazonas, sino simplemente del tipo de medio. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí podemos hacer en el libro, ¿verdad? Sí. Profe, me explica la 1 que no lo entendí bien.
A ver, les doy una pista. Tiene que ver, esto vimos en el tema de la segunda clase, Ecuador Intercultural. Yo les había hablado ahí que nuestra constitución tiene un nombre propio y que integra la visión de cierto pueblo y que eso permitió que ese tipo de lenguas nativas no se pierdan. Revisan esa clase y ahí está esa respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. ¿y para cuándo es esta tarea, profe? Hasta el miércoles. Ah, ya, gracias, profe. Ya, entonces chicos, si no es más, simplemente estar atentos al video de mañana. Ya sabe que mañana tenemos clases, no por Zoom, sino con video de YouTube. Entonces el día de mañana únicamente va a ser un repaso general de la unidad para fortalecer contenidos que hayan podido quedar pendientes. Y eso sería todo por esta unidad. Lo que sí, bueno, algo que se me olvidó mencionarles, les voy a subir el cuestionario, la evaluación resuelta de la quinta unidad que habíamos dejado el espacio para llenarla. En esa le voy a dejar a su libertad. Usted simplemente puede tenerlo en digital o si no le imprime y le pega. Pero si no tiene cómo imprimir, no es necesario que le copien el cuaderno, porque como les repito, yo ya le voy a subir la evaluación con las respuestas correctas para que usted de ahí pueda estudiar para los trimestrales. Entonces, quienes puedan, imprimen y le pegan ahí en ese espacio que dejamos, o si no, simplemente usted se descarga y ahí tiene el contenido para revisar. Entonces, si no es más, chicos, eso sería todo por mi clase. ¿Listo? Entonces pasen bien. Chao, profe. Ah, bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego. La edad que ustedes se encuentran, ¿no? Así que tengan un lindo día